Cristiana, un escudo contra el error. La madurez cristiana, un escudo contra el error. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, Señor. Es tu palabra suficiente, inerrante, perfecta, gloriosa, no solo para traer a vida a aquel que se encuentra muerto, sino para santificar a aquel que ha sido atraído a vida por el poder de tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, guárdanos de estar en este lugar simplemente por cumplir con un ritual o con un deber externo, simplemente por acallar nuestra conciencia y tratar de que nos vaya bien en la semana por el hecho de buscarte. Que hoy realmente estemos interesados en oír tu voz, en honrar tu voz, en atesorar tu voz y en poner por obra lo que hoy será enseñado. Y esto solo será una realidad si tu Santo Espíritu obra en nosotros. Permíteme como siervo de tu pueblo poder predicar con claridad y precisión tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. El error, sin lugar a duda, querida iglesia, va a ser un enemigo sigiloso que intentará incansablemente entrar a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Y si no estamos preparados de manera adecuada para hacer frente al error, fácilmente cederemos a él. En el Edén quedó retratada la facilidad con la que un creyente puede ceder al engaño. Pues aún Adán y Eva, estando en un estado glorioso que podía ser perfectible, perfeccionado, cedió al engaño. Y no un engaño cualquiera, un engaño a simple vista sutil, pero que causó la separación del hombre con Dios, que introdujo el pecado a la humanidad para afectar no solo a la creación, sino específicamente al hombre y su comunión con Dios. En esta sección, Pablo nos provee de más herramientas para hacer frente al engaño, pues recordemos que en el capítulo 1 su énfasis ha sido el evangelio, la importancia del evangelio, las verdades del evangelio, la suficiencia del evangelio para ser apto y santo al creyente, para que no cediesen a las engañosas filosofías y artimañas de los falsos maestros que estaban empezando a querer dañar a la iglesia de Colosas. Ahora en el capítulo 2 entrega otros aspectos particulares que deben acompañar la vida del creyente para poder hacer frente al engaño, al error. Y esto podríamos simplificarlo diciendo: la madurez cristiana será presentada por Pablo aquí como un medio, como una herramienta para poder enfrentar el engaño. La madurez cristiana tiene en sí mismo
elementos, responsabilidades individuales que son vitales para caminar en la vida cristiana. Pero Pablo nos mostrará que éstas tienen que estar completamente articuladas a la vida colectiva, es decir, a la vida de iglesia. No podemos hablar de madurez espiritual sin vivir mi espiritualidad anclada a un cuerpo visible, a una iglesia local. Cuando miramos en aspectos cotidianos, si tenemos, hablemos de cualquier ser vivo, una planta, un animal, un ser humano, diríamos que esa persona es saludable si su organismo y todas las partes que lo componen está creciendo, está desarrollándose. Eso sería lo natural. Y si no hay un desarrollo natural, pues diríamos que hay algo que está afectando a ese cuerpo, a ese organismo. En la vida cristiana sucede lo mismo. Lo natural en la vida cristiana es que cada persona que ha sido traída a vida esté creciendo. Y no significa que en ese crecimiento no hayan tropiezos, pero hay un avance. Nosotros tenemos que estar mirando atrás y decir, hoy tengo que ser alguien diferente a lo que fui hace 5 años. Hoy tengo que encontrar en mí aspectos más grandes de Cristo de lo que había en mí hace 1 año. Porque si no estoy madurando, si no estoy creciendo en el uso de los medios que Dios ha provisto para caminar en este mundo caído, quiere decir que no estoy viviendo un cristianismo saludable. Porque lo hemos visto ya en repetidas ocasiones. En el cristianismo solo hay 2 opciones. Estoy avanzando o estoy retrocediendo, pero nunca estoy estático. No se engañen. Cuando alguien dice, estoy ahí ni para adelante ni para atrás, está autoengañándose, porque va para atrás pensando que no. No hay forma de estar quietos. O estoy creciendo en mi comunión con Dios o estoy retrocediendo en mi comunión con Dios. Estoy creciendo en santidad o estoy creciendo en necedad. Pero la vida cristiana no es estática. Estoy creciendo en mi comunión con el cuerpo de Cristo o me estoy distanciando del cuerpo de Cristo. No hay términos medios. Veremos entonces esta sección en 3 puntos. Una petición que hace Pablo, la preocupación de Pablo y la directriz de Pablo a la iglesia de Colosas. Una petición, una preocupación y una directriz. Pablo inicia entonces muy claramente en este pasaje diciendo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Pablo se encuentra preso y naturalmente al estar preso está bastante influenciado por las dinámicas militares. Y en esta sección veremos 2 momentos donde habla de lucha, de orden y disciplina en términos militares. Las palabras que está escogiendo eran adecuadas en el contexto militar. Y él inicia diciendo esto: yo, Pablo, ¿qué estoy haciendo? Quiero que sepan que estoy luchando, que estoy en el campo de batalla, que aunque estoy preso, no dejo de pelear la buena batalla de la fe por ustedes. Aunque explícitamente no nos dice cómo lo hacía, podemos inferir por la misma carta en diferentes lugares que aunque él estaba preso, continuamente oraba por su iglesia, clamaba por la iglesia, pero no solo la iglesia en la que él enseñó, sino por las iglesias que no conocía. No olviden que para este momento muy seguramente Pablo todavía no había visitado la iglesia de Colosas. ¿Y qué nos está diciendo en esta carta que le envía a los hermanos? Hermanos, no los conozco, pero lucho por ustedes con el mismo fervor y con la misma pasión que lo hago por aquellos hermanos con los que he podido compartir visible y físicamente. Pablo nos está mostrando las características de un corazón pastoral, de un hombre que entiende que por la iglesia no solo se intercede, la iglesia no solo se ama, la iglesia no solo se cuida a través de la predicación, sino a través de la oración.
Pero Pablo no solo oraba por la iglesia, ¿cómo más peleaba esa buena batalla por la iglesia? Pues a través de sus escritos les escribía diligentemente para que conocieran la verdad y permaneciera en ella. Pero lo hermoso de esta palabra que Pablo está utilizando no es un esfuerzo superficial. Está hablando de un esfuerzo agónico, un amor intenso, una entrega completa por alguien que no conozco. Para los creyentes suele ser muy fácil orar por los familiares, por los seres queridos, pero ¿con qué tanta diligencia oramos por los demás hermanos de la iglesia? ¿Con qué tanta diligencia oramos por las demás iglesias? Hermanos, cuando algo sucede en alguna iglesia de Cristo, debe dolernos a nosotros como si estuviese pasando en nuestra propia iglesia. Cuando hay la caída de un pastor, de una iglesia bíblica, debe dolernos como si nos hubiese pasado a nosotros, porque ha caído un hermano en medio del combate. Cuando una iglesia sufre persecución, debe dolernos a nosotros, porque es parte del cuerpo que está siendo perseguido. Y así Pablo muestra esta actitud continuamente. Esta lucha no es algo meramente emocional. Es completamente espiritual. Es una batalla por la verdad. Es una batalla por la madurez de la iglesia. Es una batalla por la perseverancia de los santos. Pablo ha sido notificado de que el error quiere entrar a la iglesia. Y él no se ha quedado pasivo y mucho menos en una actitud arrogante como algunos tienen. Bueno, pues si entró el error en esa iglesia es porque no era de nosotros. Bueno, si esos creyentes están dando lugar a ciertas ideas erróneas, se nota que no eran de nosotros. No, Pablo no está haciendo eso. No, tengo que escribirle a mi iglesia, tengo que escribirle a mis hermanos para que no cedan al error, para que no sean engañados y no se aparten de las verdades que los ha transformado. Y la forma en la que Pablo lo hace recordándoles el evangelio, pero recordándoles la necesidad que todo creyente tiene de madurar, de no quedarse estático. Porque no pierdan de vista tampoco que en el primer capítulo Pablo inicia elogiando a la iglesia, ahorita volverá a elogiarla, pero le está recordando, ustedes están en una posición privilegiada, pero no se detengan, tienen que seguir madurando, tienen que seguir creciendo. No hay un solo momento en que un creyente pueda decir, ya crecí lo suficiente. Necesitamos seguir siendo santificados, necesitamos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, necesitamos cada vez tener un arrepentimiento más acorde a la santa palabra de Dios. Acerca de este espíritu pastoral de Pablo en este fragmento, John Owen escribe, el cuidado pastoral entonces incluye no solo la predicación, sino la contienda por el alma del rebaño mediante la oración ante las tentaciones del error. Hermanos, la tarea de los siervos de Cristo no solo está en la predicación, está en la agónica, incesante, fervorosa oración por la iglesia del Señor. Porque estamos en guerra continua contra el error. El siervo de Cristo no solo predica, sufre con la iglesia, intercede por la iglesia, escribe a la iglesia, corrige a la iglesia, enseña a la iglesia, aún en la distancia. ¿Y para qué? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué Pablo está peleando aún estando preso por la iglesia de Colosas? ¿Cuál es el propósito por el que Pablo no se queda quieto? ¿Por qué él está interesado en actuar? Porque su anhelo, mire lo que dice el pasaje, es que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Consolados, unidos en amor y que crezcan en el pleno entendimiento.
Pablo entonces está utilizando el precioso evangelio, la gloria de Cristo, la suficiencia de Cristo, la preeminencia de Cristo en todo lo que ha dicho para consolar a la iglesia, para decirles: iglesia, no se asusten ante los ataques. No se desanimen por el actuar de los falsos maestros que quieren introducir la herejía. Tengan ánimo. No se desanimen. Cobren fuerzas. No tomen una actitud pasiva. Hagan frente al combate a través de la verdad. Mis hermanos, una de las cosas que le hace mucho daño a la iglesia cuando está siendo atacada por el error, cuando está tratando de ser engañada, es que muchos creyentes se desaniman y en lugar de hacer parte del combate, se distancian. Hace unos días reflexionaba con unos hermanos y es más o menos como si fuese este ejercicio. Imagínense, la iglesia entra en combate, está lidiando contra el enemigo, está en medio de un combate. Pensemos por un momento en el Coliseo romano donde llevaban a los creyentes para ser martirizados. ¿Qué debería estar toda la iglesia haciendo? Orando, peleando la buena batalla de la fe, intercediendo por sus hermanos. Pero imagínense donde una parte de la iglesia, desanimada, dijera: no, pues si los hermanos están siendo llevados al Coliseo y están siendo martirizados, es porque Dios no está con nosotros. Y se desaniman. Entonces Dios se ha alejado. Me voy a hacer a un lado. Y si mis hermanos resisten el combate es porque si eran mis hermanos y voy a volver a caminar con ellos cuando salgan de esto. ¿Qué diría usted de eso? ¿Cómo? Pero muchas veces nosotros actuamos así. En lugar de ser parte, de animarnos cuando la iglesia está siendo atacada por el engaño, por el error, muchas veces más bien nos convertimos en espectadores. Pero acá hay una triada interesante: consuelo, unión en amor, conocimiento de la Escritura. El pleno entendimiento del que está hablando acá el apóstol Pablo no es la comprensión intelectual de las verdades bíblicas acerca de quién es Cristo. Pues creo que muchos de los presentes, si no es que es la gran mayoría, tienen un gran conocimiento de quién es Cristo. Y pues mis hermanos, una de las gracias de estar en un contexto bíblico es que continuamente somos inundados por las verdades de la Escritura. Pero muchas veces las personas tienen su mente inundada de la verdad, pero verdades que todavía no han afectado su manera de vivir. Y tristemente es una de las críticas continuas que tenemos que hacernos en el contexto reformado. Porque gozamos de un conocimiento profundo y maravilloso de las verdades históricas que han sido defendidas, pero muchas veces nuestras vidas no son coherentes con esas verdades. Pablo le está diciendo a la iglesia: para prepararnos para el error, no solo tenemos que estar combatiendo diligentemente, sino que tenemos que asegurarnos que el entendimiento de Cristo y los gloriosos misterios de Cristo no sean meramente intelectuales, sino que verdaderamente han traspasado mi ser. Han inundado por completo cada partícula de mi manera de vivir. Pero es interesante el orden que Pablo está presentando acá en Colosas. Porque antes de hablar del entendimiento pleno que se necesita tener de Cristo, acaba de hablar de un elemento corporativo: unidos en amor. Unidad, amor, aspectos propios de la vida congregacional y colectiva. Acompáñenme a Efesios capítulo 4 para entender cómo este pensamiento de Pablo se manifiesta en diferentes lugares. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ya tenemos la petición, una actitud diligente de esforzarnos por la iglesia, animándonos por la verdad del evangelio que ha sido predicada, consolándonos para poder hacer frente al error, unidos en amor, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación de cada individuo en su propia casa. Para aquellos que no encuentran una iglesia que supla sus expectativas idealistas y románticas. No. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo, de cuerpo, iglesia, comunidad. Esto no es una vida individual y aislada. ¿Hasta qué? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice a la iglesia que ya está completamente unida por la fe, que ya es una obra terminada. No. Hasta que todos, ¿quiénes? Todos los creyentes lleguemos. O sea que no hemos llegado. Y nos necesitamos unos a otros para seguir avanzando hacia la meta. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe, recuerden, se refiere al cuerpo de doctrina, que estemos unidos en la verdad que Cristo enseñó. En el conocimiento pleno de quién es el Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que todo esto unidos en amor, avanzando hacia la meta, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, tenemos que ser honestos. La mayoría en la iglesia somos niños que nos sentimos adultos. Fluctuantes. Niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor, la verdad, en amor, crezcamos, maduremos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Unidad, amor, ayuda mutua para seguir avanzando, porque en este lado de la eternidad la iglesia nunca será una obra terminada. Entonces, ¿qué relación tenemos acá en el conocimiento y la unidad en amor? Mis hermanos, un creyente maduro espiritualmente sabe caminar en unidad con el cuerpo de Cristo en medio de la debilidad. Y esa unidad en amor con el cuerpo es la que me permite crecer en un entendimiento pleno de Cristo, que no es intelectual, sino práctico. Porque ¿cómo puedo comprender más del amor incondicional de Cristo en mi vida si no es aprendiendo a amar incondicionalmente al cuerpo de Cristo cuando interactúo con Él? ¿Cómo aprendo más que Cristo me ama a pesar de lo que soy si no es aprendiendo en la vida de iglesia a amar a otros a pesar de lo que son? ¿Cómo entiendo la paciencia que Cristo tiene sobre mí, que soy un gran pecador, si no tengo que aprender a administrar esa paciencia a diario en el cuerpo de Cristo? Entonces, la unidad en amor es un elemento necesario para poder madurar y crecer en el conocimiento experiencial de Cristo, no intelectual. Por eso es que es imposible tener un cristianismo maduro llenándonos de lecturas reformadas, prédicas excepcionales en la intimidad de nuestra casa, mientras no las traemos a la vida en el ejercicio de iglesia. Así que un creyente maduro no es aquel que está en una iglesia, no, lo importante es que nos amemos y estemos juntos y no crezcamos en el conocimiento de Dios. Eso es falso. Eso es un cristiano inmaduro que disfruta de la comunión, pero que no es diligente
en el estudio de la doctrina. Pero aquellos, voy a utilizar la palabra más precisa, engreídos, arrogantes, que piensan que con crecer en el conocimiento, tener un gran avance intelectual sobre todos los aspectos históricos de nuestra gloriosa doctrina reformada, son suficientes sin vivir una vida de amor, humildad y mansedumbre entre los pecadores, tampoco madurarán. Y están viviendo un cristianismo de mentiras. Lo que están viviendo es una vida que alimenta su propio ego mediante el conocimiento. Pablo entonces está mostrando, quieren estar firmes frente al error. Necesitamos que nos estemos animando unos a otros mediante la palabra. Necesitamos consolarnos, pero necesitamos caminar unidos en la verdad. ¿Pero en cuál verdad? ¿En mi verdad? No, en la verdad de la Escritura. Pero solo en la verdad. No. Unidos por la verdad, ¿cómo? En amor. Porque cuando estamos unidos en amor, juntos crecemos. Y crecemos en el conocimiento de quién es Cristo, pero no de una forma teórica, de una forma experiencial. ¿O no es eso lo que vivimos continuamente en la comunión de la iglesia, cuando de pronto un hermano nos consuela en medio de la aflicción? ¿No es una manifestación tangible del amor de Cristo para su iglesia? ¿No es una forma tangible de ver el amor de Cristo hacia mí a través de una llamada de mi hermano, de una visita de mi hermano, de un abrazo de mi hermano? Hermanos, el amor de Cristo tiene forma. El amor de Cristo es perceptible porque Él ama a través de su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Y si la iglesia no aprende a animarse por la palabra en medio de la prueba, a consolarse en medio de la prueba, a estar unido en la verdad en medio de la prueba, a crecer en el conocimiento no intelectual, sino pleno del conocimiento de Cristo, seremos presas del error. Porque la iglesia fácilmente se dividirá, fácilmente aceptará el engaño, fácilmente soltará al que está desanimado, fácilmente peleará por la verdad, pero no en amor, o un falso amor sin la verdad. Y todo esto es peligroso. Entonces, qué bien lo que nos está enseñando Pablo para la iglesia de Cristo hoy en todos los lugares del mundo. Así que ajuste este concepto en su mente. Madurez espiritual no es tener un gran conocimiento bíblico y muchos diplomas en el estudio de mi casa que acreditan mis conocimientos. Madurez espiritual es tener un crecimiento doctrinal, afectivo y relacional con la verdad de Cristo en amor y con su amada iglesia. Eso es madurez. Un cristiano maduro es aquel que conoce la verdad de Cristo, pero la administra en su vida diaria y en su vida de iglesia. Juan Calvino dice sobre esto: donde el amor de Cristo reina, allí hay verdadera luz para entender los misterios de Cristo. Hermanos, queremos crecer en la comprensión gloriosa de nuestro Salvador. Necesitamos crecer también en el amor, en la verdad de los unos por los otros. Y entonces entenderemos esta plenitud de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo lo que pasa a decirles es: hermanos, una vez animados, una vez unidos por el amor, creciendo en el entendimiento de Cristo, debemos recordarnos que en Cristo está todo lo que necesitamos para caminar en este mundo caído. Es en Cristo, es en la persona de Jesús donde está todo lo que necesitamos, la sabiduría y el conocimiento para tener un saludable peregrinaje en este mundo
caído. Los gnósticos estaban insistiendo que habían ciertos secretos elevados a los que solo se podía acceder por unos cuantos. Pablo le está diciendo, no, todo el conocimiento que cada individuo necesita para peregrinar en este mundo caído y llegar al cielo están en Cristo. Todos, no falta alguno, todos, toda la sabiduría, porque Él es la sabiduría, todo el conocimiento de la verdad, porque Él es la verdad. Y cuando dice que en Él están escondidos, no está diciendo alejados a nosotros. ¿Recuerdan lo que vimos en la parábola? Que un hombre encuentra en un terreno un precioso tesoro, va y vende para tomar ese tesoro que estaba escondido y disfrutar de él. Lo que Pablo está diciendo acá es, en Él está todo lo que necesitamos, pero aquel que se acerque a Cristo tiene acceso a toda esta sabiduría y a todo este conocimiento. Lo que indica entonces es la búsqueda diligente por el creyente de esta sabiduría. Mis hermanos, la razón por la que conocemos tan poco de Cristo es por la poca diligencia que tenemos en conocerlo más. Porque Él está listo para que lo conozcamos. La sabiduría clama por las calles. ¿Quieres más sabiduría? Ven. El que quiere sabiduría, pídala. Y pídala con fe y la recibirá sin dudar, dice Santiago. Entonces, ¿por qué no tenemos sabiduría? Porque no la pedimos con diligencia. Porque no la pedimos con fe. ¿Por qué somos tan escasos en el conocimiento que tenemos de Cristo? Porque no buscamos con diligencia como tesoro escondido. Somos pasivos, por eso somos inmaduros espiritualmente. Pero recuerde, porque muchas veces estamos tratando de conocer estos misterios solos. Y a Cristo le plació que esto no es una actividad individual. Es una actividad colectiva. Hermanos, salvación sin Cristo es imposible. Cristianismo sin iglesia también. Es falso que alguien se salve sin Cristo. Tan falso como alguien diga que puede ser cristiano sin estar sujeto a una iglesia local. Y cuando hablo estar sujeto, no es simplemente asistir. Es vivir la vida de iglesia. Porque tú no puedes decir, tengo un hermoso matrimonio simplemente porque vivimos en la misma casa, aunque vivimos en habitaciones separadas. Eso no es matrimonio. Cuando decimos la vida de iglesia, no se engañe, no es asistir a la iglesia, es vivir articulado al cuerpo de Cristo. Porque si esa no es la vida que tengo, cualquier error me va a traer. Mis hermanos, una de las cosas que dejó la pandemia en nuestra ciudad es que muchos dejaron de participar de las vidas de iglesia. Y entonces empezaron a vivir el cristianismo a través de las redes. Y algunos, por la gracia de Dios, en las redes conocieron de iglesias saludables, pero otros empezaron a conocer movimientos judaizantes que prometían volver a las raíces, que prometían vidas de santidad que ya no se estaban teniendo en las iglesias. Y 4 años después tenemos 2 iglesias, no sé de más, que se volcaron al judaísmo. Públicamente se reunieron después de 4 años para negar que Cristo es el Mesías y apostatar de su fe. ¿Pero cómo empezó? En un aparente deseo por crecer en la verdad. Porque es que tengo que volver a las raíces originales del hebreo, del griego. Y está bien, hermanos, los idiomas originales son importantes. Pero ¿sabes para qué te sirven los idiomas originales separado de la vida de iglesia? Solo para una cosa, alimentar tu ego y tu vanagloria. Qué bueno que crezcas en el estudio de los idiomas originales,
Pero si eso no está impactando en una comprensión más profunda de las verdades que estás estudiando y no estás creciendo en amor al prójimo, en amor a la iglesia, en amor a Cristo, en humildad y en servicio al otro, estás a esto de ser seducido por el error. Porque cuando no estamos examinando nuestra vida desde el ejercicio de la iglesia, empezamos a creer que nosotros sí tenemos la verdad y todos los demás están equivocados. Esas personas que son muy dadas a alimentarse por internet llegan a una iglesia y ninguna iglesia les da la talla. Ningún pastor cumple sus expectativas. Porque como han estado alimentándose nada más y nada menos de Charles Spurgeon, de R.C. Sproul, de Owen, de Edwards, ¿qué pobre pastor de este tiempo puede llenar esas expectativas? Maravillados por el puritanismo y llegan a una pobre iglesia conformada por puros pecadores. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido la iglesia y estás siendo presa del error. Porque el correcto conocimiento de Cristo aumenta mi amor por pecadores imperfectos que conforman la iglesia local. Eso es un creyente maduro. Matthew Henry dice: los creyentes tienen en Cristo un tesoro que nunca se agota. Lamentablemente, es una fuente que poco buscan. Riquezas inagotables a las cuales muy pocos corren. ¿Qué has hecho en los últimos días? ¿Qué tan pendiente estás de lo mucho que le falta a tus hermanos para ser maduros espiritualmente? ¿En cuántos hermanos has estado pensando esta semana que dices, le falta mucho? Pero ahora te cambio la pregunta. ¿Qué tan consciente has sido esta semana de tu propia inmadurez? ¿Y qué estás haciendo para lidiar con la tuya? Porque con la tuya sí puedes, tal vez con la del hermano no. ¿Qué estás haciendo con tu inmadurez? Es que a este hermano le falta mucho amor por los hermanos y tú estás creciendo en tu amor por los hermanos. Es que a este hermano le falta mucha comprensión de las glorias de Cristo, cómo uno entiende las preciosas olas de la fe, cómo uno tiene claridad sobre las doctrinas de la gracia, cómo uno ama con celo la preciosa confesión de Londres de 1689. ¿Y tú qué tanto estás creciendo en la comprensión de ella? Porque el maduro espiritualmente, antes de estar mirando lo que le falta al otro, está tan ocupado en todo lo que le falta a él. Un gran escritor dijo: si estuviéramos ocupados en tratar nuestros propios pecados, tendríamos tan poco tiempo para darnos cuenta de los pecados que tienen otros. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que escuchan en internet. Mucho cuidado con esos pastores que tienen tanto tiempo libre para estar hablando de esta iglesia, de esta otra iglesia, de este otro pastor, de esto. Porque si tienen tanto tiempo para ver los errores de las otras iglesias, es porque no han invertido el tiempo suficiente para ver los propios. No sé cómo hacen. Y que de la iglesia de Cali, y que de la iglesia de Medellín, y que de la iglesia de Buenaventura, y que me llega esto. Y los tuyos, y tu iglesia local, y tu vida personal. Pero así vivimos muchas veces nosotros el cristianismo. Eso es una evidencia de un pueblo débil que puede ser presa del error. Y esto lo digo para que, dice en el versículo 4 Pablo, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Hermanos, ¿saben cuál es uno de los problemas por los cuales la iglesia muchas veces cede al engaño y al error? Porque tenemos una idea tan equivocada de Satanás, una idea tan equivocada del engaño, que por eso una y otra vez nos enredamos en las astucias del enemigo. Hermanos, por favor, primero, dejemos de pensar que Satanás, el padre de la mentira,
es todavía un diablo con cachos, un tridente y una cola larga que anda por ahí tratando de arrastrar a la gente. Una de las características principales de Satanás es que es el padre de la mentira, es engañador y es supremamente persuasivo para cumplir su comisión. Dejemos de pensar que todavía el engaño se presenta y Dios dice que en este momento son las 12 del mediodía y Satanás se va a aparecer y va a decir, no, son las 12 de la madrugada. Pues el más sencillo de los hombres diría, mentira. ¿Cómo me vas a decir que son las 12 de la madrugada si el sol está puesto en alto? Si ya siento hambre porque va a ser la hora del almuerzo. No es cierto. Y pensamos que Satanás, que los engañadores son tan torpes como para intentar proceder de esa manera. No, Satanás no va a decir son las 12 de la madrugada. Va a decir no son las 12 del mediodía, son las 11:59. Minuto de diferencia. El engaño parece verdad, por eso lo hace peligroso. Por eso los engañadores son sutiles. Y es ahí donde la iglesia cede. ¿Cómo operó Satanás en el huerto del Edén? Con astucia, con minucia, prometiendo piedad a través de lo que ofrecía. Tranquila, Eva, si comes del fruto del bien y del mal no morirás. Serás igual a Dios. Hermanos, el engaño promete virtud. Parece piadoso. Ese es el problema de la herejía, ese es el problema de las sectas, que parecen tener la razón. Por eso necesitamos estar articulados a un cuerpo. Porque puede pasar que alguno en el cuerpo ceda al engaño y la iglesia actúe. Puede pasar que varios en la iglesia cedan al engaño, pero el cuerpo unido en amor puede hacerle frente al engaño. ¿Ven por qué no se puede solo? Porque solo seremos presas de nuestros propios pensamientos. Cuidado, los herejes son astutos, muy astutos. Por eso dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Entonces, Pablo termina de la siguiente manera y empieza a hablar, ¿cuál es la fortaleza de la iglesia? Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo les recuerda entonces su preocupación, cuidado, porque hay unos que los quieren persuadir, pero yo me alegro, le dice Pablo a la iglesia de Colosas, yo los miro y veo en ustedes orden y firmeza en vuestra fe en Cristo. Acá Pablo les está diciendo, yo los veo y veo que ustedes tienen orden y disciplina como un ejército. El término acá es militar. Una iglesia, para poder hacer frente a las artimañas del error, necesita ordenarse según los parámetros bíblicos, necesita ser firme en la fe, en el cuerpo de doctrina que nos lleva a mirar a Cristo. Por eso tenemos que estar continuamente examinando nuestra manera de vivir y nuestra manera de proceder a la luz del cuerpo de doctrina, no sea que pensemos que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad no lo estamos haciendo. Sí, esto requiere disciplina, esto requiere orden, pero un orden en Cristo, disciplina en Cristo, no según los caprichos particulares de cada persona. El orden que Dios ha establecido en su palabra, haciendo lo que la palabra dice, confiando en lo que la palabra dice.
no introduciendo cosas que la palabra no ordena. Y en el versículo 6, mire lo que dice. Por tanto, de la manera que has recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermanos, recibir no es hacer una oración de fe. Recibir a Cristo en la palabra es abrazar una persona, es reconocer lo que Él es reconocer su autoridad. Y no en vano, el término que está utilizando Pablo acá de Jesús es Kyrios. Lo que está diciendo es necesario que ustedes anden en Cristo como lo recibieron, como el Kyrios, como el Señor del universo, como la máxima autoridad. Recibir a Cristo no es decir, sí, creo que Cristo murió en una cruz. No, ¿crees que Él es Dios? ¿Crees que Él es Señor? ¿Crees que tú debes sujetarte a Él? ¿Que debes obedecer como su palabra dice que debemos obedecerlo? Porque muchos piensan que recibieron a Jesús por hacer una oración pública mientras sus vidas no se sujetan a nada de lo que Jesús enseñó. ¿Quieres recibir al Señor? Haz conmigo esta oración. ¿No quieres recibir al Señor? Tú quieres que alguien reciba a Cristo en su vida. Primero tienes que enseñarle quién es el Kyrios. ¿Quién es el Señor del universo? Que Él siendo Dios se hizo hombre, que vivió una vida sin pecado, que murió en una cruz, que resucitó. Si una persona recibe estas verdades de Cristo, ha sido salvada. No por repetir vanas palabrerías de manera pública, porque el evangelio no es solo para creerlo, sino que el verdadero evangelio es para vivirlo. Creo y vivo conforme a lo que creo. Pero si no vivo conforme a lo que creo, es porque no creo como debería creer. ¿Y cómo son estas características que garantizan que la madurez cristiana siga avanzando? Ya vimos, nos consolamos unos a otros, unidos en amor, creciendo en el conocimiento de todas las glorias del conocimiento que están en Cristo para el alcance de todos. Nosotros, preservando el orden que Dios ha establecido para la vida de la iglesia y caminando en todo el cuerpo de doctrina, recibiendo a Cristo, pero permaneciendo, andando de la misma forma en la que recibimos a Cristo. Así como creemos en Él, debemos andar en Él. Viviendo en Él, no en nuestras propias fuerzas, en sus fuerzas, pero viviendo en su palabra y en su verdad. Hermanos, el cristianismo no termina con el bautismo. El cristianismo se lleva a cabo cada día de mi vida, alineando mi vida con los pasos que Cristo dio, andando en Él de la manera en la que Él anduvo para gloria de Dios. Arraigado, es decir, bien plantado con raíces sólidas en la verdad de Cristo. Como árbol frondoso plantado junto a las aguas. Eso es madurez espiritual, una vida que recibe todas las verdades acerca de Cristo, pero anda en ellas. Que acepta que Cristo lo amó, pero que cada día quiere amar al prójimo como Cristo lo ha amado. Aquel que reconoce que Jesús es santo, santo, santo y cada día quiere andar en santidad conforme a aquel que lo salvó. Arraigado en su verdad, no arrastrado por los sentimientos, no arrastrado por el enojo, no arrastrado por los impulsos, gobernado por la verdad. Firmes en Cristo, porque si no estamos arraigados en Él, cualquier viento de doctrina nos engañará. Cualquier sentimiento nos engañará.
Recuerden que otro de los engaños con los que luchamos no es solo con el engaño de los herejes, con nuestro propio corazón. Engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Y si no estamos arraigados en Cristo, continuamente vamos a estar siendo engañados por nosotros mismos y actuando según nuestros propios criterios. Arraigado en Él. Porque cuando estoy arraigado en Él, cuando vengan las pruebas, cuando venga el error, puede que me tambalee, pero la roca firme de mi salvación jamás será movida. Y en el cuidado de la iglesia, en el consuelo mutuo, en el entendimiento glorioso de quién es Cristo, podré hacerle frente al error. Sobreedificados. Acá no está hablando de edificación, acá está hablando de una sobreedificación, es decir, mejorando el edificio cada día, mejorando la edificación cada día en Cristo. Miren que Pablo acá todo el tiempo está diciendo cómo lo recibieron a Él, andando en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. O sea que la madurez espiritual inicia ¿en quién? En Cristo. Se desarrolla en Cristo. Es por el poder de Cristo y para la gloria de Cristo. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Mis hermanos, si hay algo que deja ver madurez espiritual en una persona, es la gratitud. Labios que abundan en gratitud. Por eso el mayor síntoma de inmadurez espiritual es la ingratitud. Una persona inmadura siempre está viendo lo que le falta. Una persona madura siempre está agradeciendo lo que ya recibió. ¿Cuánta gratitud necesitamos? Pero la gratitud es consecuencia de la madurez. De estar mirando a Cristo, de estar mirando sus enseñanzas, de estar afirmándome en la verdad de la doctrina, de estar mejorando este edificio a través de las verdades de Cristo, cada día llevando a que mis raíces permanezcan más profundas en Él, andando como Él anduvo, con la misma fe y con el mismo fervor que un día lo abracé, para reconocerlo como mi Señor y como mi Salvador. La gratitud, dijo Jonathan Edward, constante, es una evidencia del alma que ha visto la gloria de Cristo. La ingratitud es la ausencia de ver la gloria de Cristo. Terminemos entonces con estas breves reflexiones. Acerca de Pablo podemos aprender que el que ha sido comisionado para servir a la iglesia está en una lucha espiritual constante por el crecimiento y la preservación de la doctrina. Está orando y clamando intensamente por el pueblo de Cristo, y esto se extiende a todos nosotros. Debemos orar no solo por nuestra iglesia local, sino por las iglesias que están siendo perseguidas y que están cediendo al error. También aprendemos que la madurez espiritual no se da de manera individual. El amor cristiano y la comunión fraternal son necesarios para poder tener un crecimiento correcto de Cristo. Pero el crecimiento correcto de Cristo también me lleva a tener una comunión fraternal saludable. Escúchenme bien. Para poder crecer en el conocimiento de Cristo, tengo que tener una relación adecuada con el cuerpo de Cristo. Pero sin tener una relación correcta con Cristo, tampoco puedo tener una relación adecuada con el cuerpo de Cristo. Ambas se necesitan. Cristo es la única fuente verdadera de sabiduría espiritual y revelación de Dios. Cualquiera que venga a ofrecerles algo aparte de Cristo es digno de no ser escuchado. En Él está la verdad,
Él es la verdad. Él es la fuente de la sabiduría, porque Él es la sabiduría. Y debemos estar muy atentos frente al engaño, a las falsas enseñanzas, porque éstas vienen con pequeñas sutilezas. Mis hermanos, permítame ilustrar esto con algo sencillo acerca del adulterio. Siempre trato de recordarle a las personas que el adulterio difícilmente va a darse porque está el hombre o la mujer en su casa y de repente llega alguien tocando la puerta y le dice, ven, quiero adulterar contigo. Si eso llegase a pasar, estoy seguro que la mayoría saldrían corriendo. El adulterio no inicia así. El adulterio inicia con un pequeño saludo. Oye, qué lindo corte tienes. Wow, mi esposa no había notado ni siquiera que me arreglé el cabello. Hola, qué linda corbata tienes. Eh, Mi esposa ni siquiera notó la corbata. Oye, ¿te gustaría tomarme un cafecito me gustaría tomar un cafecito contigo? Nos reunimos, no importa, puede ser en un lugar público para que nadie dude de nosotros. Ay, tanta amabilidad. Mi esposa hace cuánto no me invita a tomarme ni siquiera un vaso con agua. ¿A qué empieza, hermanos? Cosas que parecen inofensivas. Así funcionan las tinieblas. Así empieza el engaño. Por eso necesitamos estar como un cuerpo, para cuidarnos, para que cuando alguno flaquee y esté cediendo al engaño, el amor que nos une corra a abrazarnos y a protegernos para poder hacer frente al error. Y diariamente tenemos que estar esforzándonos por madurar. Sí, tenemos que madurar. No seamos más como niños. No seamos más absorbidos por los afanes de este mundo. No seamos más absorbidos por nuestras preocupaciones. ¿En qué es lo que más se ocupa tu mente? Piensa tu mente esta semana en qué estuvo concentrada. ¿En conocer más a Cristo? ¿En usar más tu trabajo para la gloria de Cristo? ¿O en qué? Porque en lo que más tiempo invertimos en nuestra mente es aquello que más amamos. Y a veces hacemos de la enfermedad un ídolo, porque nos la pasamos hablando de la enfermedad, pensando en la enfermedad, pensando en los dolores. Eso se vuelve un ídolo. Otros hacen de la queja un ídolo. Y que mi jefe, y que mis compañeros, y que mi trabajo, y vuelven de la queja, se habitúan a estarse quejando y quejando y quejando y quejando. Las preocupaciones se vuelven un ídolo, porque me privan de pensar en Cristo. ¿Ven cómo hacemos de todo un ídolo? Aún la paternidad. ¿Y cómo hago para proveerle a mi hijo la mejor educación? ¿Y cómo hago para proveerle la mejor formación? ¿Y cómo hago para proveerle el mejor deporte? ¿Y cómo hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y terminé la semana y pensé en muchas cosas acerca de mi hijo, pero poco tiempo pasé con mi hijo hablándole de Cristo. La madurez cristiana implica andar en la verdad, permanecer en la verdad, estar sobreedificándonos en la verdad, pero esto en Él, por Él y para Él. Así que la madurez espiritual implica doctrina, implica práctica e implica afecto. Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. O mayor sencillez, doctrina, afecto adecuado por mis hermanos y la verdad y una vida que refleje esa verdad. Esa es una vida madura. Buena doctrina, buena relación con el cuerpo de Cristo y una vida que crece en santidad. Esa es una guarda contra el error. Eso nos protegerá del engaño. Amén. Si tú, amigo, estás acá tal vez por primera vez o llevas muchos años aún viniendo a esta iglesia, déjame decirte algo. Si verdaderamente tú no estás en Cristo,
Si en tu vida no se están viendo los efectos de la vida de Cristo, y si tu relación con la iglesia no ha cambiado a pesar de que llevas muchos años asistiendo a una iglesia cristiana, hoy quiero darte un consejo. No intentes amar la iglesia. No intentes volverte una mejor persona. Lo que tienes que hacer es reconocer que aún no has creído en Jesús. Y lo que necesitas es conocerlo, es rendir tu vida a Él. Porque cuando un corazón verdaderamente se rinde a Cristo, inmediatamente cambia la forma en la que se relaciona con el cuerpo de Cristo. Inmediatamente cambia su amor por lo santo. Claro, en todos en medidas diferentes. Pero esto debe estar presente. Porque no estás en peligro del error. Ya estás en el error al pensar que irás al cielo sin Cristo. Escúchame, ¿tú qué crees que ser cristiano es venir solo a la iglesia 1 o 2 horitas el domingo y que por eso irás al cielo? Estás engañado por tu propio corazón. Tú que todavía crees que el cristianismo es escuchar una prédica cada domingo, pero el resto de la semana no tienes nada que ver con el cuerpo de Cristo, déjame decirte algo, no te van a engañar, ya estás engañado. Estás engañado pensando que hay un cristianismo diferente al que está en la Biblia. ¿Cómo estás autoengañándote para mantenerte separado de la cruz? Y es necesario que hoy reconozcas tu error. Y más bien con humildad le digas, Señor, nada de lo que hoy hablaron, yo lo siento. Yo no siento amor por la iglesia, yo no siento amor por tu palabra, yo no siento amor por la verdad. Yo llevo 5, 10 años escuchando esto y mi vida es absolutamente igual. Porque hoy es un buen momento entonces para decirle, oh Señor, no te conozco. Quiero recibirte como Kyrios, como Señor, como Salvador. Por favor, no pierdas este día. Hoy es un momento para que le digas, Señor, no tengo ni idea de quién eres, porque mi vida no tiene ninguna evidencia de conocerte. Y la oportunidad es hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque cuando creas en Cristo, podrás amarnos. De lo contrario, no podrás amarnos. Mira, nunca vas a poder amar una iglesia si no amas primero a Jesús. Porque sin Jesús donde llegues, lo único que vas a poder ver en una iglesia es todo lo malo. Porque solo el amor de Cristo cubre multitud de faltas. Sin una comunión adecuada con Cristo, me será imposible amar al prójimo. Porque no voy a poder amar al prójimo, voy a estar tratando de transformar a mi prójimo a mi propia imagen, a que la gente sea como yo quiero. Por eso lo que tú necesitas es a Cristo. Ven a Cristo y podrás vivir la iglesia, podrás amar la iglesia y podrás hacer frente al error. Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu verdad. Y hoy te pedimos por esta iglesia local. Señor, nos falta tanto, tanto, tanto. Pero agradecemos que jamás te has cansado de nosotros y que día a día sigues trabajando en esta iglesia local. Perdónanos porque a veces en lugar de agradecer lo que nos has provisto, estamos simplemente hablando de todo lo que nos falta y eso es ingratitud. Sí, Señor, miramos adelante y vemos que nos falta tanto por ser la iglesia que debemos ser. Pero danos un corazón agradecido que nos ayude a mirar atrás para poder decir gracias porque ya no somos lo que éramos antes. Que en esta iglesia local abunde la gratitud. Que en esta iglesia local abunde la sana doctrina, pero también una vida de iglesia coherente a esa doctrina.
afectos coherentes a esa doctrina. Pero te oramos por la iglesia de Colombia. Te oramos, Señor, por iglesias saludables que prediquen fielmente tu palabra, pero por iglesias que prediquen la verdad, pero una verdad en amor. Iglesias que enseñen la sana doctrina, pero también una vida sana de iglesia. Iglesias que enseñen la sana doctrina, pero también los afectos correctos que debe haber en una iglesia. Ayúdanos a tener ese balance precioso que tú das entre la verdad y el amor, en nuestra comunión individual contigo, pero también en nuestra vida de iglesia. Y aviva esta iglesia, para que como la iglesia de Colosas un día podamos ser conocidos por creer en ti, por reflejarte a ti y por reflejar ese amor que hay entre los unos y los otros. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor y le invito a que permanezca con su rostro